Sección 18. Problemas en Calimar. La Nori sabía ahora que los observadores de las estrellas no era solo un conjunto de soñadores creyendo que pueden encontrar una manera de viajar por el espacio y llegar a otros sistemas, sino que es una secta bien organizada con una red de personas en diversos mundos, pero con gran influencia de los ricos de Calimar y con los medios suficientes para poder lograr sus objetivos. En términos generales, su objetivo no es que sea malo, puesto que los taitanos envían de manera recurrente algunos cruceros durmientes hacia la infinidad del espacio con la intención de encontrar rutas para salir del sistema. El problema es que ninguno de esos cruceros ha regresado nunca ni se ha sabido nada de ellos. Por tal razón, la noción de la hiperpuerta es tan atractiva. El problema es que al activarla puede causar un enorme cataclismo que borre a todo el sistema para siempre. La Nori quería regresar a su nave en búsqueda de cualquier información que pudieran tener los Jedi sobre los Gree, pero primero tenía que descubrir quién la estaba siguiendo. La Ranger empezó a caminar entre la multitud, buscando con sus sentidos, hurgando en las mentes de quienes estaban al lado de ella hasta que la encontró. Justo detrás de una familia Catar estaba un Noghri intentando pasar desapercibido entre ese grupo. Los miembros de esta raza se caracterizan por ser asesinos de alta gama y hábiles luchadores. La Ranger sacó su espada parcialmente de su vaina y poco a poco las miradas de ambos se cruzaron. El asesino tomó su pistola láser y disparó cerca del grupo de la familia. El pánico gobernó por unos instantes, gritos, gente corriendo, huyendo, tropezándose. El Noghri disparó de nuevo y echó a correr, huyendo de la Jedi, quien ya le estaba dando caza con su espada completamente desenvainada. La Ranger detectó que este misterioso hombre tenía en su otra mano un dispositivo que no lograba identificar qué era. Ella pasó cerca de la familia de los Catar y vio cómo la mujer estaba en el suelo y sangrando. Quería ayudar, pero sabía que lo haría mejor si capturaba al asesino. El Noghri bajó unas largas escaleras y corrió tan lejos como pudo de la Nori hasta que se encontró con dos integrantes de la milicia local que se posicionaron frente a él apuntando sus largas armas. Pero fue demasiado tarde, él ya se había anticipado a esto y ya les había disparado. Solo los cuerpos de estos guardias quedaron tirados en el suelo. El asesino estaba ganando terreno y logró llegar a una plataforma de aterrizaje. Ahí empezó a preparar el dispositivo extraño que tenía en su mano. La Ranger logró llegar al lugar con apoyo de la fuerza y una ampliación a su velocidad natural. La fuerza la hacía más rápida, dándole voluntad a sus músculos para estirarse y contraerse más rápido e impulsando la sangre en sus venas. En el lugar había cientos de viajeros y mercaderes, muchos preocupados por los heridos, mientras el Noghri estaba enchufando el dispositivo en una columna comunicadora. Vio a la Jedi acercarse, pero no le disparó. Estaba más preocupado por enviar lo que tenía en la mano. La Nori siguió corriendo hasta que estuvo lo suficientemente cerca para alcanzarlo. En ese momento, su atacante le disparó directamente. Ella logró cubrirse con su espada, pero el impacto la tambaleó hacia atrás y la hizo caer al suelo. La Ranger se levantó y empujó al Noghri con la fuerza, quien salió volando 40 pasos hacia una pared y lo sostuvo ahí con la fuerza. Ella se intentó acercar a la columna para saber qué era lo que le interesaba tanto enviar, pero varios disparos se escucharon. Ella logró disiparlos con su espada y se acercó a él y lo volvió a agarrar con la fuerza una vez más, pero ahora levantándolo y soltándolo en el suelo. El crujir de sus huesos rotos invadió el lugar y el asombro colectivo de la multitud no se hizo esperar. Cuando estuvo cerca de él, alguien gritó de fondo. La milicia estaba llegando. La Nori sabía que esto solo le iba a retrasar y que la llevarían a ella para interrogarla. Dos mujeres uniformadas corrían hacia ella. Varias voces empezaron a escucharse alrededor y fue una de ellas la que advirtió a la Nori del peligro, pues el Noghri ya había activado un dispositivo de explosión. La Ranger logró actuar rápido y utilizar cada pedazo de fuerza que pudo para ponerse a salvo y protegerse de lo que venía. De pronto, un estallido se escuchó. La Nori despertó cuando la sensación de las manos peludas de una Wookiee tomaron sus pies para arrastrarla fuera de la escena de la explosión. Ya había pocas personas a su alrededor, entre ellos la Wookiee, varios humanos y un Miraluka. Al mirar atrás, la Ranger logró divisar que no quedaba nada más del Noghri. Se había desvivido a sí mismo sin pensarlo. Recordó que antes de la explosión había logrado conjurar la fuerza en un escudo protector que la salvó de tener el mismo destino que su agresor.
La Ranger corrió hacia la columna de comunicación más cercana y arrancó el dispositivo que el Nogri había dejado ahí colocado. Era una pequeña caja negra con varios conectores y una pantalla en un lateral. Básicamente, una cámara. Al revisar la lista de imágenes almacenadas, se dio cuenta que todas eran de ella. Tras esto, habían llevado a la Nori al puesto de la milicia más cercano. Ella no se resistió, pues habían fallecido varias personas durante la persecución. Ahí, dialogó con el capitán Lorus, un Sith alto y orgulloso, acostumbrado a ser un líder y a que sus órdenes se obedezcan. La Ranger se encontraba rodeada por muros de calor a manera de celda. Lorus cuestionó a la Nori sobre sus intenciones en Calimar y le recriminó la muerte de las 5 personas inocentes durante el ataque del asesino, o del terrorista, como ahora se le estaba llamando. Ella solo respondió que estaba ahí bajo las órdenes del Consejo Jedi y que no podía revelar el motivo de su asignación. Un poco detestado por la situación, Lorus recordó una ocasión anterior en la que conoció a otro Ranger, uno llamado Bulk. La Jedi bromeó un poco con cómo habría sido su encuentro, pero el capitán regresó al punto importante. La dejó libre y le invitó a sentarse en un entorno más cómodo. Ahí, le dijo que habían identificado al agresor por un dedo del pie que había quedado intacto. Según su expediente, él era un predicador, algo totalmente extraño tanto para su raza como para lo que acababa de suceder. Ambos llegaron al punto que la Nori quería escuchar. Era predicador de uno de los cultos que existen en Calimar. Era un observador de las estrellas. La Ranger preguntó qué se sabía de ellos y Lorus le contestó con sinceridad. Hay tantos cultos en el planeta que no pueden llevar el registro de todos, pero lo que se sabe es que buscan mirar más allá del sistema Titan para encontrar la historia de su pasado y de sus antepasados. Nunca habían causado problemas porque son relativamente pequeños, casi sin miembros en sus filas y sin una influencia real en la sociedad hasta ese momento. Lorus al final le dio el nombre de una persona, Cara. No estaba abiertamente afiliada con los observadores de las estrellas, pero era extremadamente rica y se dice que fue ella quien los fundó. Esta empresaria tiene varias propiedades a lo largo de todo Roll-Jan y otras más allá que utiliza para que los observadores permanezcan en ellas. La Ranger se marchó de la sala con un poco más de información, esperando que Tre tuviera mejor suerte y que sus datos sí fueran de utilidad. Cuando se encontraron, Tre le informó que alguien había intentado matarle. La Ranger le dijo que al parecer eso era algo común en esos lugares, pues había tenido la misma suerte. Ambos caminaron en las calles de la ciudad al anochecer. Bebieron y comieron. Había música emanando de varios establecimientos. Los dirigibles flotaban sobre la ciudad, iluminándola con despliegues extravagantes que bailaban y proporcionaban luz a lo largo del cielo. La Nori le informó a Tre que Dalien, su hermano, ya sabía que estaba en busca de él. El Twi'lek le preguntó si entonces es él quien estaba intentando matarlo. La Ranger no contestó, prefirió cambiar de tema y preguntar por cuándo sería el momento en el que verían a Cara. Tre se sorprendió al saber que ella ya había averiguado algo que él creía un secreto. Según los contactos del Twi'lek, Cara los recibiría en sus aposentos a la medianoche. Tre le ofreció a la Nori disfrutar de las amenidades de Calimar en lo que se acercaba la hora de visita a esa misteriosa empresaria. Ambos llegaron a una taberna subterránea llamada El Hoyo, en donde varios combatientes luchaban por deudas, diversión o simplemente por la gloria de coronarse como el mejor luchador. Al llegar a la parte cumbre de esta taberna, pudieron divisar la pelea entre un humano y un Wookiee. El que estuvieran ahí no era una simple casualidad, diversión o ganas de conocer la cultura del Roll-Jan, sino que fue para que pudieran permanecer en el anonimato más fácilmente. Un lugar cerrado con una sola salida y desde donde se podía divisar a cualquier persona que quisiera atacarles. La batalla que estaban presenciando terminó con el humano siendo vencido por el Wookiee, pero dejando a su contrincante gravemente herido. Esos lugares se toleraban en Calimar porque canalizaban la violencia y la agresión de los habitantes, razón por la cual en la superficie reinaba tanto la calma, cosa que hacía feliz al consejo de la zona y evidentemente a la milicia local. El siguiente combate estaba empezando. Un catar con grilletes era obligado a luchar contra bestias de piel gris y del tamaño de un humano promedio. Tanto la Jedi como el Twi'lek sintieron un desagrado tremendo, pero permanecieron en el sitio hasta la hora de su reunión. Sección 19. El primer contacto con los observadores de las estrellas. Después de abandonar la taberna en la que se encontraban, la Nori y Tre viajaron hasta la base de la Torre de Cara, donde el Twi'lek había anunciado ya su presencia.
Un ascensor los llevó hasta la planta 200, donde las vistas eran más asombrosas que en cualquier otro lugar. Mientras subían, la Nori sintió la luz plateada de las 3 lunas de Calimar y eso le ayudó a meditar en la fuerza, limpiando su mente de lo que había visto y vivido hasta el momento. Al llegar, los recibió Kara, una mujer calva, de tamaño inmenso, que solo podía moverse en una unidad de suspensión que estaba oculta bajo su bata. Sus brazos habían sido alargados artificialmente para poder alcanzar las cosas que su cuerpo ya no le permitía. Mientras estuvieron ahí, hablaron de varias cosas, siendo las protagonistas de la conversación la Nori y Kara. Hubo formalidades sin duda, pero la Ranger no tenía tiempo para perder, así que le preguntó sobre los observadores de las estrellas y el por qué ella los había fundado. Kara respondió evasiva y sin interés, diciendo que ella había donado parte de su fortuna a ellos, considerándolos una causa caritativa. La Nori no confiaba en la filantropía de esta persona y siguió cuestionándola. De pronto, sintió algo en su mente, como si una conciencia extraña quisiera hurgar dentro de ella, pero no fue lo suficientemente rápida para detectar desde dónde provenía esa sensación. Mientras tanto, Kara hablaba de que antes ella era una viajera, alguien a quien le gustaba ir a las puertas de las furias para poder mirar fuera del sistema, hacia el núcleo profundo, ver una nave volver, simplemente observar a las estrellas. Ella no se avergonzaba de ello, pues la mayoría lo hacía, aunque solo en sueños. Ella no. Ella podía invertir para ver su sueño hecho realidad. La Ranger preguntó si conocía a su hermano, pero Kara respondió que nunca se ha encontrado con ellos realmente. Solo fundó algunos pueblos y les dio lugares en donde reunirse a platicar. Pero ella no va a dichas reuniones, pues los observadores de las estrellas son solo uno de sus muchos intereses. La Nori se hartó de esta conversación sin sentido y fue directa. Preguntó por los Gree. Kara no respondió. Se dio la vuelta y les dijo que se fueran, que hablaran directamente con los observadores de las estrellas en la península de Kar. Ahí hay un viejo templo Dai Bendu que le pertenece y en donde ellos se reúnen. La Ranger se negó y volvió a confrontarla, pero en ese momento lo entendió. Kara era una Jedi, o por lo menos lo había sido. Eso explicaba la sensación extraña en su mente que había percibido durante su conversación. Kara estaba explicando que sí había sido una Jedi, pero que la fuerza ahora era débil en ella, cuando Tre le disparó con su pistola aturdidora, haciéndola caer de lado y dándoles tiempo para buscar en el apartamento algo que les sirviera para su investigación. Mientras ponían todo de cabeza, la Nori llamó a su droide y le ordenó llevar la nave hasta su ubicación. Varios ascensores con el personal de seguridad de Kara ya se dirigían hasta su piso. La Ranger logró localizar un escondite tras una puerta falsa. Antes de entrar al cuarto, ordenó a Tre que bloqueara las puertas e hiciera una barricada para darles tiempo. Ahí dentro había libros físicos. Había pasado mucho tiempo desde que había visto uno de ellos y no eran como los recordaba. Las cubiertas no estaban cuidadas ni estaban impresos, eran escritos a mano, siendo la única copia existente en el universo la que ella sostenía en esos momentos. Rebuscó en las vitrinas y en todos los libros hasta que encontró lo que estaba buscando. Guardó el libro en su chaqueta y abandonó la habitación. La Nori llamó a Tre a acercarse a las ventanas para poder escapar mientras veía cómo Kara se levantaba del suelo y un puñado de droides llegaban a las puertas de su apartamento. Eran unidades finas designadas para la velocidad y la agresividad. Sus cabezas eran del tamaño de puños y podían girar en cualquier dirección para escanear y detectar a sus enemigos. Los droides abrieron fuego. La Nori agitó su espada capturando y reflejando los disparos de sus armas. Mientras tanto, Tre estaba encogido detrás de él. A pesar de que la Ranger se veía concentrada en la batalla, ya estaba al pendiente de la llegada de su droide y de su nave. Tras dejar fuera de combate a 2 droides, tomó a Tre por la cintura y ambos saltaron por una ventana destrozada. Mientras caían, el viento les robó el aliento, los agarró y los hizo dar vueltas como si bajaran en espiral. La Nori se concentró ignorando los gritos de terror de su acompañante, intentando localizar su nave, misma que salió de entre la sombra proyectada por la torre. Se situó debajo de ellos y pronto se adaptó a su velocidad para que el impacto fuera lo menos doloroso posible. Los droides siguieron atacando la nave, pero Iron Hulk lo sacó de ahí con éxito. La escotilla se abrió y ambos lograron entrar. Tre seguía traumatizado por la experiencia, pero la Ranger no tenía tiempo para discutir. Necesitaba pilotar su nave y sacarlos lo antes posible de ese sitio. El rumbo de la nave era claro, la península de Kar.
Salieron de Roljan rápidamente y ya se encontraban navegando sobre el enorme océano, mientras, en el pacificador, Trey intentó hablar, pero la Nori no tenía tiempo para eso, así que lo obligó a sentarse en la cama y esperar. La Ranger sabía de los peligros que los esfuerzos de Dalian podían traer al sistema. Kara parecía bastante abierta a hablar sobre sus vínculos con los observadores de las estrellas, pero fue la palabra Gri la que la hizo perder la cordura y correrlos de su apartamento. En silencio, la Nori sacó el libro de su chaqueta y lo colocó sobre el panel de control ante ella. El libro estaba forrado en cuero, su cubierta raída por los bordes y en blanco. Era fino, quizás unas 50 páginas nada más. La edad emanaba de él, una combinación de su aspecto artesanal, del débil olor a polvo y del hecho de que era un libro de papel, cartón y tinta. Ella abrió la cubierta y miró a la primera página. Lo poco que había impreso en ella era una simbología extraña que ella reconoció ligeramente. Por sus dedos podía sentir la grumosidad y el polvo de los años. Tomó una pequeña esfera rosa de su pacificador y la apuntó hacia el libro. Los símbolos empezaron a temblar en una luz azul. Lo estaba digitalizando. Tras varios minutos, ella pudo leer al fin el texto siguiente. Los Gri y todo lo que he encontrado de ellos en la ciudad antigua. El nombre debajo de este título resonó en su memoria. Osama el-Or, aquel que se decía que se había perdido en la ciudad antigua y que se había vuelto loco buscando más profundidades. La única persona que supo de sus planes fue su hermano, la noche antes de que partiera a la ciudad antigua. Tras desaparecer, su familia lo buscó, pero nunca lograron encontrarlo. Su hermana era la única que creía que seguía con vida. Decía que él seguía explorando allá abajo, yendo más profundo y encontrando más. Y un día él saldría con noticias que asombrarán a todos. Pero nunca volvió, o eso se creía, pero era claro que lo hizo, pues su diario estaba ahora en manos de la Nori. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pues aquella historia era muy parecida a su situación actual. La Ranger se tranquilizó lo más que pudo e inició con la lectura del libro. La Nori llevaba un rato ya reflexionando sobre toda la información que estaba ahora en sus manos, mientras Trezana estaba dormido en la habitación y ella admiraba el paisaje de Kalimar ir y venir en la silla de su pacificador. Bajo esas condiciones, supuso que lo mejor que podía hacer era hablar con el Consejo Jedi. No, hablar con alguien con quien tuviera plena confianza, la maestra Dan Poe. Tras colocar el código en el dispositivo de comunicación, la cara de la maestra apareció frente a ella. Dan Poe se sorprendió de la prontitud de la comunicación de la Ranger. La Nori pensó que sería mejor compartir esta información lo antes posible, así que le explicó lo que había sucedido en Roljan, su encuentro con Trey, el intento de asesinato, el que Dalian supiera de la existencia de la Ranger, la sospecha de que Kara había sido una Jedi y que estuvieran financiando la investigación de su hermano, así como el contenido del libro que encontró y la relevancia de Osama el-Or. A pesar de que la Nori tuviera dudas sobre la manipulación genética del cuerpo de Trey, no se lo mencionó a su maestra. No era el momento y para el tema parecía algo irrelevante. Sin embargo, la maestra le reveló información importante. Le dijo que una persona de una clase similar a Kara, rica y fundadora de los Observadores de las Estrellas, fue quien informó al Consejo sobre las acciones de Dalian. Al parecer, no todos dentro de la secta están de acuerdo con lo que se está haciendo. También quiso saber si el libro que la Ranger robó del apartamento de Kara contenía instrucciones precisas para activar la hiperpuerta. La Nori dijo que no, pero en la traducción aparecieron mensajes relacionados con el paso de las estrellas. En su diario, sobre el final, Osama el dice que se dedicará a encontrar los diseños para el funcionamiento de la hiperpuerta y conseguir el paso a las estrellas. No es posible saber si lo consiguió o no, pero a la maestra le preocupa que los observadores no puedan controlar el dispositivo que quieren poner en marcha, pues se estima que, aunque los Gri desaparecieron hace más de 10.000 años del sistema, su tecnología está, por lo menos, 10.000 años más avanzada que la que tienen los Jedi en ese momento. Después de escuchar esta avalancha de información, Dan Poe necesita hablar con Lami, quien seguramente querrá hablar con el resto del consejo para tomar decisiones y proteger a la orden y al sistema. Antes de cortar la comunicación, la maestra le preguntó a su aprendiz por el avance de sus estudios y también le comentó sobre los rechazados, aquellos Jedi en los que la fuerza nunca se ha asentado o bien que no logran encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad, como posiblemente Kara o como su hermano.
Estos personajes desarrollan un desagrado por la fuerza misma y, en la primera oportunidad que tienen, viajan fuera del sistema hacia su fin. Por su parte, la Nori alabó las modificaciones genéticas en el Twi'lek y le pidió a su maestra que estuvieran vigilando la ciudad antigua en dado caso de que los observadores lograran llegar hasta ese punto.